Bueno, estos no trabajan con gasoil. Estos son ciclo Otto. Exacto. No, olvidémonos del ciclo Otto. A ver. Dejemos ciclo Otto. Odio ciclo Otto. No, hablo de los equipos para biogás que teníamos. Hablo de los equipos para biogás que teníamos. Sí. Que eran originalmente motores diésel de uso marino. Claro. A los cuales se les puso una junta así para levantar la compresión. Fireman Bark, por casualidad. No. ¿O queso? No. Bagbank. MWM, se me acabaron las marcas, ¿no? Se me mezclan, esperen un segundo. No eran Caterpillar. MTU, Mitsubishi. MTU, claro. Y sí, porque se nos sacaban las marcas. Porque en otra planta de biogás la misma empresa tenía motores. El Catcher. Creo que eran General Motors. Sí, pero son 2 tiempos. ¿No? 4. El 2 tiempos. Estamos haciendo lo siguiente. Será el total. Manejamos el cigüeñal por dentro para lubricar el muñón. Sí. Cerramos el muñón. O sea, no lubrican con mezcla. Exactamente. Obtenemos un 30% más de potencia y bajamos el consumo. En 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y cómo lubrican las camisas? ¿Cómo? ¿Cómo lubrican las camisas? Eso estamos terminando los dos. Pero es externo. No usamos más mezcla. Porque el motor diésel de 2 tiempos o Otto es el ideal. Sí. Ese sí es el ideal. Sí. Volviendo a este tema. La idea, que esto quizás la semana que viene estaría en marcha. ¿Cuándo se va? El lunes. Qué lástima, le mando el video. Vamos a inyectarlo gas. No importa qué gas, cualquiera. Vamos a inyectarle óxido de hidrógeno y vamos a tener la mezcla de el diésel y o biodiesel, pero no biodiesel argentino, 10% de bio y 90% de gasoil. No, biodiesel puro, sí. Biodiesel puro. Sí. En este caso va a ser aceite de girasol con lo extraído de mandarina y naranja. Un etanol de primerísima calidad. Bueno, después le echaremos una cáustica, haremos el proceso y ya está. Bien. Yo calculo, según cálculos previos y pruebas previas, que es la mezcla que podemos estar utilizando con un excelente resultado y cero fósil. ¿Por qué? Vamos a repotenciar bastante el aceite o el biodiesel. Sí. Vamos a darle el rendimiento que tiene que tener el gas, cualquiera sea. GN, GNP, biogás, no importa, cualquiera. ¿Pero en qué proporciones de combustible van a trabajar? Eso estamos armando una CPU para que a través de la lambda de salida, de acuerdo a la mezcla que nos da. Perdón, a ver si lo sigo. Van a estar metiendo biocombustible líquido, mezcla de gasificado, ¿no? El combustible líquido ya gasificado, una vez que se calienta lo podemos gasificar. A ver, ¿cómo lo inyectan en cámara? Con una bomba eléctrica, inyectores. Por eso, 150. Lo inyectan vía inyectores como quien inyecta diésel. Eso no cambia. Ok, por esa vía viene biodiesel puro más etanol de alta pureza. El etanol ya viene, exacto, eso viene junto. Y por el aire de admisión, los gases. ¿Qué gases? Bueno, la gas mezcla... natural, Sí. Póngale gas natural. Pongamos gas natural. ¿En qué proporciones? Hasta ahora la proporción es 40 de gas natural. En el aire de admisión. Perdón, 60 de gas natural. Sí. Lo que sea necesario que tome el diésel, Sí. el biodiesel, que todavía puede llegar a ser entre un 15, 20, 25%, y el resto lo estaría cubriendo El gas. Eso es manejable, eso no tenemos parámetros. O sea, del 0 al 100 podemos manejarlo los tres. Sí. ¿Está? Vamos a ver qué pasa. Son muchas variables. Son muchas variables todas. Sí, pero la mezcla de lo que podemos obtener, creo que podemos revolucionar todo. Sí, probablemente si se le encuentra el punto óptimo de funcionamiento, sí. Lo que pasa es que hay que ajustar tantas variables. Lo vamos a ajustar. Pero creo que el trifuel es lo que... Sí, esa es la ventaja que tienen los proyectos de investigación respecto a los proyectos de aplicación.
Nosotros no nos podíamos hacer demasiado locos porque no teníamos la opción a controlar demasiadas variables. Teníamos que depender de un equipo comprado que tenía que funcionar porque se tenía que repagar y que tenía que conservar sus garantías válidas, con lo cual el margen de maniobra que teníamos para decir agregamos esto, sacamos lo otro, tocamos, es así de angostito. Por eso la idea es primero seguir con el bifuel, que sabemos que funciona y bien. Finalmente logramos, después de bastante, no discusión, pero bastante presión, que el fabricante de los motores nos reconociera la garantía siempre y cuando agregáramos menos de 5% de hidrógeno. En realidad, a ellos les interesaban los resultados. Lo que no les interesaban era tener que responder por un equipo explotado. Claro. Entonces dijeron, después de convencernos, dijeron, si proceden con cautela y van agregando muy de a poco y miden muy bien lo que hacen y controlan varios parámetros, aparición de explosiones indebidas, cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Un poco la temperatura es un tema muy importante. Los autorizamos a agregar hasta 5% de hidrógeno y les mantenemos la garantía válida. ¿Qué posición conservadora? Posición muy conservadora. Y se verificó lo que indica la literatura al respecto, un aumento de la eficiencia de 2 o 3 puntos. Estábamos en un 34, el fabricante acusaba 35, no era tal. Estábamos en un 34, bien medido, y pasamos prácticamente a un 38 y después cae. Si nos pasamos del 5% de hidrógeno en el biogás, en ese biogás con esas características... Para saber cómo estaría de limpio, qué tendría, qué no tendría. Ese es el tema. El biogás es una mezcla de... Es que es un montón de cosas. Y para limpiarlo requiere... Lo único que hacíamos era desulfurado. Claro, lo que hacen todos. Y cuando yo tuve la felicidad de decir, pero si estamos venteando oxígeno al aire, ¿por qué no mezclamos un poquito de oxígeno al aire de la misión? Ahí está. Me miró el fabricante del motor. ¿Y el biogás origen de qué era? Es a partir de maíz. A partir de maíz, de molienda de maíz. Ah, de la molienda, que la tenían bastante parejo. Sí. Bastante estable. Es que tiene que ser así. Para que las instalaciones de biogás sean aptas para recibir el subsidio que plantea la ley alemana de energías renovables, el combustible, todo el ciclo de producción de combustible, tiene que cumplir con una serie de pautas muy precisas. Y con eso tuvimos otro problema. Cuando obtuvimos la autorización del fabricante de los motores para ir agregando pequeñas cantidades de hidrógeno hasta no más allá de un 5%, vino uno de los abogados de la empresa y dijo, no lo hagan. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que sacó el texto de la ley de energías renovables. Fíjese acá en el capítulo biogás, punto tal, parágrafo, qué sé yo cuánto. No se puede agregar al biogás absolutamente nada. Si lo hace, hágalo, pero pierde la subvención. Y si no avisa que lo va a hacer, y lo hace, y cobra la subvención, incurre en un delito fiscal. Claro. Entonces es el camino correcto. El mejor biogás para hacer eso es el que viene del piercing del cerdo. Espere que le cuento cómo lo resolvimos. A ver. Empezamos a peinar el texto de la ley, lo cual en alemán es bastante complicado. Sí. Y encontramos que en un punto, varios párrafos más abajo, mencionaba que dependiendo de la fuente de biogás, hay biogás en mayor calidad, menor calidad, que encienden mejor, que encienden peor. El componente es el que hace cambiar. Claro. En ciertos casos autorizan la inyección o la mezcla en el combustible de ciertos elementos como facilitadores de arranque o estabilizadores de combustión, mejoradores. Lo cual lleva después a un
despelote contable, porque la ley exige que se haga el cálculo de cuál es el contenido energético de esos mejoradores de combustión o estabilizadores o favorecedores de arranque y que eso se descuente del biogás en función de no estar subvencionando kilowatts hora generados con el contenido energético de los aditivos. Los contadores nos aman. Y obvio. No, También. no nos aman. Pero bueno, era una puerta abierta a experimentar. Podíamos inyectar hidrógeno, hacer un cálculo grosero, aunque fuéramos a pérdida, asumir que usábamos más hidrógeno de lo que usábamos, No importa, hacer el una tema cuenta era muy que sencilla. pasaba. El tema era que pasaba. Florencio, la Sí. ventaja que tenemos acá en Argentina que no tenemos Que no está normado, claro. Exactamente. Salvo que realmente los fabricantes de motores Sí. se opongan desde origen. Claro. Pero lo interesante fue esto. La ley alemana de energías renovables contempla la modificación del texto de la ley en función de novedades tecnológicas que vayan apareciendo, porque es una cosa muy viva, muy de evolución. Muy nueva. Entonces, tienen una especie de comité evaluador al cual cualquier privado puede elevar una propuesta de modificación de la ley, que luego será estudiada y tal. Hay que hacer una presentación muy formal, es un carpetón con formularios, etc. Pero se puede hacer. Y lo hicimos. Y lo hicimos solicitando que se nos autorizara a utilizar hidrógeno como mejorador de combustión, pero que en la medida en que el hidrógeno fuera renovable y no contaminante en su proceso de obtención, que no se nos exigiera el descuento de la energía Claro. del propio hidrógeno. Y se elevó la propuesta, trabajaron ahí los abogados de la empresa muy bien, hicieron una propuesta muy bien fundamentada, se le elevó a este comité y en la versión siguiente de la ley, que sale cada 2 años, estaba contemplado que el uso como aditivo de hidrógeno proveniente de fuentes renovables y no contaminantes es aceptado, se lo considera combustible, ya no se lo considera aditivo, Sí. pero no se exige el descuento de su contenido energético. Pero fíjese que O sea que redundancia, ¿no? contablemente se soluciona el problema y nos permite, digamos, realmente darle uso de combustible, no Pero tener que enmascararlo. Aparte, el Saturno 5, ¿qué usa? Sí, hidrógeno, ¿Y qué es? combustible. Y No, como- claro, no te quieren pero no está sentar subvencionado. esta situación No, también. para que lo voy a poner en marcha. Pero no está subvencionado. El problema es la subvención. En realidad, el espíritu de la ley Sí, ya sé. era que si alguien quema biogás, queme biogás y no le empiece a agregar al biogás cualquier porquería que le sobra de por ahí, de residuos Claro, de ese es proceso el o cosas tema. por el estilo. Está Ese bien, es el tema. bien concebido, Obvio. que sí. pero no tuvieron en cuenta el hidrógeno cuando lo concibieron así y luego enmendaron el texto de la ley y ahora lo autorizan. Lo que pasa es que Pero digamos, haber logrado modificar la ley vigente es un logro en sí mismo. Acá vaya uno a armar una carpeta y vaya a la Cámara de Diputados y diga, quiero que analicen la propuesta de modificación de la ley. pasa que, a ver, ahora usted se llama debido. No. Buenas tardes. No, venga, ahora